Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecta Amy, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias. Arquitecta, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? En Tepatitlán, en Fraccionamiento Colinas del Roble. Excelente. Platíquenos qué vamos a ver el día de hoy. Es una casa en un terreno pequeño, son 90 metros cuadrados. Pues es una casa denominada también como interés social, pero pues ya los acabados que le ponemos ya son más altos. ¿Por qué será interés social? Por las dimensiones, porque así se conoció de cuando Infonavit solamente construía en este tipo de viviendas, fue cuando se le denominó como interés social por las dimensiones. Ok. ¿Y Ujú. qué dimensiones tiene el terreno? Es 6 por 15. Ok. Y le dejas una cochera, lo Sí, divides a la mitad prácticamente, ¿verdad? sí, prácticamente a la mitad. O sea, este eje está justo al centro. Así es. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Tiene 62. Ok. Y está pensada para crecimiento futuro. Sí, está todo, tiene castillos, no tiene Armex y está pensado igual con vigas de 6 pulgadas y tiene 2 puentes de 8. Y tienes diseñado el crecimiento, o sea, sabes dónde vas a posicionar la escalera. Sí, se dejó pensado, nada más pues ya quedaría sin sala en la planta baja. Ok, bueno, platícanos. Muy bien. Aquí se dejó una cochera de 5.20 metros de Ok, profundidad y el terreno se partió a la mitad. Se dejó igual una llave de chorro por si quieren lavar el vehículo, que y le dejas tengan. también una puerta aquí, ¿verdad? Sí, Ujú. para no abrir el cancel, se puede ingresar por esa puerta que está incorporada al mismo cancel. Y este es el patio de la recámara de la planta baja. Es Bueno, más bien el del patio frente. de servicio, Ah, ok, en donde se pone lavadora y secadora. muy bien. Un tamaño para la cochera, le dejas tres. Así es. Y pase. De este lado tenemos espacio para un pequeño comedor Ok, y tenemos una barra. Igual aquí se le puso cuarcita blanca. está muy bien. Queda Y amplia la cocina. sí, así es. Aquí tenemos 3.5 de espacio de cocina. También le das 2,80 de altura. Sí, también 2.80 de altura. Ok. Y en este espacio está considerado para el refrigerador. Toda la cocina es en melamina. ¿Cuánto tiene de fondo el terreno? 15. 15, 6 por 15. Ujú, Y y construyes 62 metros cuadrados. 62. El cuarto lavado queda abierto, pero protegido por esta estructura de herrería. Así es. Y lo techas, ¿verdad? Lo cubres con un policarbonato. Así es. Para protección del agua, cuando llueva que no se moje lavadora y secadora. Ujú. Pues la cocina comedor quedó muy generosa. Sí, contando que es una casa pequeña, se dejó la cocina amplia, tiene la tarja, el espacio para estufa. Aquí va el refri. Así es. Ok. Refrigerador, estufa, una barrita, desayunador, comedor. Ajá. Y de este lado tenemos el espacio para una sala. Ok. Que aquí me comentabas que iría la escalera. Así es. En caso de que quieran crecer, pues ya solamente se elimina el espacio de la sala. Ok, ok, ok. Muy bien. ¿Qué tipo de piso utilizas? Aquí es porcelanato rectificado 60 por 1.20. Ok. Y aquí cuando ingresamos tenemos un baño completo compartido, que es pequeño pero funcional. ¿Qué dimensiones tiene? Este tiene 1.60 por 1.70. Ok. Nos quedan más o menos 80 y 80 o Mm, 70 y Dejé 70. 70 y 75 por el espacio pues que quita lo que es la corrediza.
Igual tiene su jabonera. Jabonera de nicho, Así es. europea la Tiene, cabina. sí, y tiene también cuarcita en la cubierta y su extractor, porque también no tiene ventilación directa. ¿De qué material es la carpintería? Aquí todo es en melamina. Ok, Toda la carpintería es melamina. está bien. Y el diseño que se le usa a las puertas también por el corte, como son puertas de piso techo, Ajá, por la medida de la lámina de melamina, se le hace un corte y queda bien por el diseño de la puerta. muy bien. Aquí ingresamos a la recámara secundaria. Interesante el patio. ¿Por qué razón haces este quiebre? Para dar amplitud, si yo hago el quiebre aquí de manera cuadrada, le quito espacio aquí en la cabecera. Ok, Entonces, de esta manera ya cabe una cama king sin problemas de circulación, y queda iluminado y ventilado de manera natural. Y tenemos un pequeño jardín con unas arbotantes. ujú. Igual aquí también se le puso, este es Cerium, es muy similar a la oreja de ratón. Y igual se va extendiendo. La oreja de ratón la plantas como con semillas, porque eran como Sí, muchos brotecitos, ¿no? ajá, y Aquí es este es como diferente. punto. Ujú. Ok, Esta se compró, ya está, y sí, la planta también, ese jardín me tocó a mí hacerlo. te Y ensucias, arquitecta. sí, Te toca sí, me ensuciarte las toca. manos. Sí, me toca a veces que ya urge y pues quedan mal eso, entonces hay que sacar el trabajo. Y tiene igual una protección con diseño. Interesante. ¿Qué tipo de restricciones tiene el lote? Porque veo que construyes pegado a la parte de atrás. ¿No te pedían ningún tipo de retiro? Aquí solamente marca de servidumbre el 50%, son 250 en la parte posterior, Ujú. por los 6 que tenemos, pero solamente el 50%. Entonces lo que yo hice, el 50%, lo puse al centro, Ok, dejando espacios en ambos lados. interesante. Entonces lo aprovechas como vestidor. Ujú. Aquí es 260 de altura, Aquí se dejó 280. 280 Ujú, también. también. Ok, vale. Entonces tienes de muro cabecero pues suficiente para que te quepa hasta tu king size. Sí, Sí, ¿verdad? exactamente. Muy bien. ¿Qué acabado le das a los muros? Aquí es enjarre, el enjarre como quedó terminado, solamente se raspa, se pone el fondo y se le aplica la pintura y en unas partes se le da resane, en donde hay unas grietas un poco más notorias, se le da con la flota y ya. Aquí no llevo ningún tipo de pasta, si se fijan el enjarre está muy bien, Ujú. no es necesario y también en costo pues no aumenta. Excelente. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción para alguien que quisiera construir algo similar? Una casa como estas en este momento salió en 11,150. Muy Ujú. competitivo. Más que nada por el tema de los pisos, también el aluminio, la línea que se puso no es de la económica, se fija, no tiene movimiento, Ujú. está muy sólida y es color hueso. Color hueso es más costoso también que natural, pero iba a ser un choque si metía el tono natural o tono aluminio, no Iba a se iba a ver contrastar mucho. exactamente. Y el tono Bueno, hueso se ve muy agradable a los tonos que venimos manejando. exacto. Muy bien. Y pues está muy iluminada, a pesar de que aún no tenemos la luz conectada. Esta es la recámara principal. Ok. Se fijan, está bastante amplia, también para una king. Tiene su closet y su propio baño. Tiene aquí una puerta para salir al patio Ah, o también la ventana si solamente quisieran. Se le puso este satinado de cristal para que no sea necesario poner cortina. Bueno, si les gusta la oscuridad ya tarde, sí
sí sería bueno que la pusieran. Pero si es alguien que se levanta con la luz del sol, no es necesario por tema de privacidad. Muy bien. Puedes acceder y esta tiene baño privado. Así es. Interesante la elección del acabado, ¿eh? Sí. ¿Esto ya era parte del formato o lo hicieron ustedes? No, lo pedí así a los vitropiceros. Ok, Dejaron una separación de 1,5 centímetros. para que pareciera madera. Así es. Igual se dejó su nicho, tiene su ventilación natural. La ventaja de dejar el patio al centro, jóvenes. Así ya le pude dar espacio para que tuviera su propio baño. Y en aquella recámara, en ese espacio aproveché para hacer el closet tipo vestidor. De acuerdo. Y igual aquí las puertas se dejaron corredizas por el tema de espacio, que si fueran abatibles, pues sí sería más complicado para la cama. Se sentiría más reducido. Ah, ya veo, claro. Aquí el muro cabecero, pues casi mide 4, ¿verdad? Sí, así es. Si vemos es 1, 2, 3, mide 3,40. 3,40. Y más los 60 del closet. Ok, Entonces tenemos 4 metros en la recámara principal. en la principal. Así es. Excelente. Pues son casas compactas, pero bien aprovechadas, ¿verdad? Sí, Consigues dos baños sí, completos, 2 baños ¿verdad? Dos completos. recámaras, Ujú. recámaras que les caben hasta camas king size a cada una. Una tiene hasta vestidor, su patio, una buena bugambilia. Y pues esta área verde se va a ver muy bonita ya que el cirium crezca y forre todo el piso. Y la bugambilia también cuando crezca y haga la ornamenta hasta arriba se va a ver muy agradable. El tono rosa es el contraste que le da a todos los colores cálidos y claros que traemos manejando en la casa. Brilla muy bonito, ¿verdad? Sí. Cuando lo pones de frente al color blanco, Ujú. equilibra completamente. Le da el contraste que le hace falta. Y esas otras plantitas también dan esas flores, eh, tono tinto a rosa, son 2 tonos diferentes. Y Ujú. estas otras que ya tienen botoncito dan las florecitas en blanco. Interesante. Son los lirios, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál sería el costo, arquitecta, de esta casa? Esta casa está en venta en 1,570,000. Está Bien. completamente terminada con su calentador solar, boiler, tanque estacionario, el tinaco y pues ya todos los acabados que se le pusieron. Por lo general también en este tipo de vivienda, por lo general no le ponen granito, no le ponen cuarcita, le ponen formaica que pues en lo particular no me gusta y da problemas. Aquí sí se le dio también la melamina, es de muy buena calidad y pues no va a generar problemas. Igual también se le dio sus tratamientos antihumedad, la pintura también es de muy buena calidad, impermeabilizada, todo está hecho, también los cimientos están a 1,10 de profundidad con piedra y no tiene Armex, todo tiene castillo. Excelente. ¿Cómo la podemos contactar, arquitecta? Igual en mis redes, en Instagram como Arc Jennifer Ami Velázquez Rodríguez, igual en TikTok y en mi canal de YouTube. Excelente. Vamos a seguirla, jóvenes. Arquitecta, Gracias. muchísimas gracias por compartir tu excelente trabajo. Muchas gracias, arquitecto. Gracias por todo. Siempre es un gusto. Jóvenes, nos despedimos con esta belleza de bugambilia. Yo soy el arquitecto Aranco Paredes. Adelante. Jennifer Amy en la casa.